amigos y amigas del canal, estamos aquí otra vez en un nuevo capítulo de las tertulias. Llegamos ya al capítulo 11, un número muy especial para un capítulo muy especial. Hoy nos espera un programa especial dedicado al solsticio de invierno. Y para ello tenemos a un invitado que ya vino una vez al canal y os encantó, así que había que invitarle de nuevo otra vez. Doctor en historia, escritor y un experto en tradiciones antiguas. No podía ser otro sino Gonzalo Rodríguez. Bienvenido. Hola, ay, ¿qué tal? Qué bueno estar aquí otra vez, qué bueno. Algunos le conoceréis por sus rutas fantásticas guiadas por el Toledo mágico. Si aún no habéis visitado Toledo y tenéis que hacerlo, sin duda tiene que ser desde los ojos de Gonzalo y sus visitas guiadas, que son increíbles. Pues nada, Gonzalo, qué bien, aquí estamos otra vez. Bueno, pues encantado de saludarte, muchas gracias por la mención a las visitas. Recordar que es la página web paseostoledomágico.es y que para mí estas fechas del solsticio, de la Navidad, del corazón del invierno, bueno, pues son muy especiales y creo que se puede hablar con cierta enjundia. Se puede hablar con cierta enjundia de estos temas y, bueno, pues vamos a conversar sobre ello. Eso, espero que esta hora que nos espera por delante sea muy interesante para todos los que nos veis y os ayude a reflexionar y entender cómo desde la antigüedad se han observado estos ciclos de la naturaleza, de la vida, en los que el sol y estas festividades, los solsticios, los equinoccios, cobran una importancia muy, muy grande. El solsticio de invierno es una festividad tremendamente importante, sobre todo para los que seguís tradiciones antiguas, los que os gusta seguir pues el paganismo, las tradiciones celtas, ya sabéis, se celebra la festividad de Yule y de eso hablaremos más adelante, pero vamos a empezar por el principio. ¿Qué es el solsticio de invierno? ¿En qué consiste? Vamos a ver, lo primero que hay que decir es que más allá de las fiestas tradicionales de cariz pagano o de cariz cristiano, el solsticio de invierno nos está hablando de un fenómeno natural. No es ninguna elucubración mental, ni es ninguna mistificación o divagación de la mente humana. Es la rueda del año. La rueda del año en torno a las etapas del Sol, a lo que sería el movimiento de rotación y traslación de la Tierra respecto del Sol. Vamos, algo tan natural, tan propio, tan cósmico como el sistema solar y la manera que ha dado lugar a que se genere vida en el planeta Tierra. Esto es clave, mirad. Toda la vida que hay en el planeta Tierra, toda, sin excepción, deriva de la luz y el calor que genera el Sol. Sin la luz y el calor del Sol no habría ninguna forma de vida en el planeta Tierra. Esto no es elucubración ni mistificación, es un hecho empírico, natural, científico. En este sentido, el vínculo que se establece entre la vida y la luz y calor del Sol es esencial. Pero no solo eso, sino que la luz y calor del Sol son el origen de toda la vida que encuentras en el planeta Tierra, pero a su vez es, entre comillas, por decirlo así, la dialéctica de la luz y el calor del Sol con la oscuridad y frío del universo, esa interrelación de luz y calor y oscuridad y frío, la que genera la diversidad, entre comillas, infinita, de formas de vida a lo largo del espacio y el tiempo que encontramos en el planeta Tierra. Luz y calor en dialéctica siempre reproducida una y otra vez en la rueda del año, luz y calor del Sol en dialéctica infinita, de nuevo esa palabra la uso entre comillas, con la luz, con la oscuridad y el frío. Y esto no es mistificación, ni divagación, ni mera fe o creencia, es un hecho natural. El solsticio de invierno tiene que ver con la rueda del año y con el hecho natural de que todo lo que nos rodea y que está vivo depende de la luz y calor del Sol y de la relación que establece dicha luz y calor con la oscuridad y frío del universo. En este sentido, establecido que el solsticio de invierno es parte fundamental de la rueda del año, de la rueda solar del año, el solsticio de invierno es el momento en el que la luz y calor del Sol nos llegan en el hemisferio norte con menor intensidad y fuerza. Es cuando la energía del Sol está menos presente. El movimiento de rotación y traslación, la propia ordenación del sistema solar y el planeta Tierra girando alrededor del Sol, propicia que haya un momento en el año en el cual la luz y calor del Sol son menos intensos y la oscuridad y el frío son más intensos.
Bien, eso es, de manera muy sucinta, qué cosa es el solsticio de invierno. El momento en el que el Sol está más lejos de la Tierra. El momento en el que la luz y calor del Sol son más débiles. El momento también en el que la oscuridad y el frío son más fuertes. Claro, esto es un hecho natural, sin implicaciones ahora religiosas o mitológicas. Es un hecho natural. Tan natural que si no fuera, como he dicho antes, por la luz y calor del Sol, no habría ninguna, absolutamente ninguna forma de vida en la Tierra. Bien, pues este es el solsticio, en términos naturales. Ahora, ¿qué pasa? Que el ser humano no es una realidad meramente, no sé cómo decir, material o no sé cómo decir, positiva, sino que tiene una sensibilidad espiritual. Tiene una sensibilidad espiritual que le lleva a asignar significados a las cosas del mundo natural. Entonces, sobre el ciclo natural y la rueda del Sol, como el ser humano de manera espontánea y natural no tiene una visión cercenada, puramente positivista, cientifista y material de las cosas, sino que asigna significado, aunque sea ético, también trascendente en el mundo tradicional, pero aunque sea ético a las cosas que le rodean, resulta que de siempre al solsticio de invierno se le ha asignado un significado. Ahora, si quieres, lo vamos comentando. Sí, eso es, esa era la siguiente parte. Vamos a hablar de arquetipos y sobre todo de simbologías y de festividades. Así que vamos allá con el significado profundo del solsticio de invierno. Lo primero, ese triunfo de la luz sobre la oscuridad que se puede extrapolar al triunfo de la vida sobre la muerte, ¿no? De alguna forma es una resurrección. Efectivamente. Efectivamente, el mundo tradicional, ya sea en el ciclo pagano, ya sea en el ciclo cristiano, a través de la Navidad, asigna al solsticio de invierno una profunda significación. La idea de que la luz y el calor material que nos da vida siempre vuelve. Y la luz y calor material que nos da vida es símbolo de la luz y calor espiritual que todo lo sostiene, nada se aparta y que es fuente de todas las cosas. Fijémonos en este sentido que el mundo pagano normalmente se le tiene por politeísta. Y el mundo cristiano se le entiende como monoteísta. Bien, vamos a hacer aquí una especie de aclaración teológica e histórica para que veamos que no es exactamente así. El mundo pagano en realidad practica una suerte de enoteísmo, técnicamente se llama enoteísmo. No es que haya una miríada de dioses que como mónadas atomizadas se articulan en torno al universo material y natural, sino que todos los dioses son atributo, manifestación, plasmación, accesorio o emanación de una divinidad suprema y absoluta. El Parabrahman del mundo hindú, el llamado Dispater, el dios misterioso del que habla Roma, que aparece con otros términos en el mundo griego. Entonces, el politeísmo lo que afirma es que los distintos dioses con sus atributos en el mundo natural son a su vez atributo y manifestación de un Dios supremo y absoluto, que es anicónico, no tiene rostro, no tiene nombre, no tiene forma. He dicho antes el Parabrahman. En el hinduismo, que es el único paganismo que ha llegado desde la antigüedad hasta ahora sin modificación, ese principio supremo es el Parabrahman. Tiene que ver con esa idea que filosóficamente desarrolla Aristóteles al hablarnos del motor inmóvil y que simbólicamente el tradicionalismo, el perennialismo, en época actual, autores como René Guénon, señalan en el centro de la estrella solar. Las ruedas solares, las famosas esvásticas, las infinitas estrellas solares que se encuentran a lo largo y ancho del mundo, en su centro está el motor inmóvil y lo que gira ordenadamente a su alrededor es el universo, donde viven los hombres y los dioses, todos ellos emanados del principio supremo. Habría así una realidad primera, fuente de todas las cosas, y una realidad emanada de dicha fuente. Bien, pues esa realidad emanada de dicha fuente puede ser diversa, plural, puede ser llena de dioses y de hombres, pero todos ellos derivan de un principio supremo absoluto. Eso sería el enoteísmo. Bien, en la tradición pagana, simbólicamente, el sol se convierte en símbolo de dicha divinidad suprema. Es el famoso Deus Sol Invicto de la tardo-antigüedad romana, del Alto Imperio Romano, Deus Sol Invicto. Es el principio supremo
que sostiene todas las cosas y que simbólicamente se va a dar en relación al Sol. Claro está, porque desde el punto de vista material y físico no hay vida posible sin la luz y calor del Sol. Es decir, la propia evidencia empírica, natural, material y científica de que es la luz y calor del Sol lo que genera vida, simbólicamente plantea la idea espiritual de un principio supremo autoluminoso, generador por sí de luz y calor, que da vida y sostén a todas las cosas, dioses, hombres, mundo, naturaleza. Entonces, el arquetipo fundamental del Sol es símbolo del principio supremo. Ahora, este símbolo del principio supremo, a través de la rueda solar, del ciclo solar, 2 solsticios, 2 equinoccios, nos va dando las claves de la relación de esa divinidad suprema con el mundo. Y nos enseña que el momento de máxima oscuridad es el anuncio de la resurrección. Que el sol que se repliega en el solsticio de invierno volverá en plenitud en el solsticio de verano. En el cristianismo, en las hogueras de San Juan. El sol que parece que se apaga es, sin embargo, el nacimiento del Deus Sol Invicto romano, que se convertirá en la tradición cristiana en el nacimiento del Logos encarnado, de Cristo. Es decir, que simbólicamente se asigna la idea de que el mundo material, el mundo en el que vivimos, la realidad manifestada, la vida contingente, tiene ciclos de luz y de sombra, de abundancia y de carencia, de miseria y de prosperidad. Pero nada de lo que ocurra en el plano material afecta a la imperturbable y siempre perdurable relación del espíritu con el mundo. La luz y calor del espíritu no se apartan del mundo, igual que la luz y calor del sol no se apartan de dar vida a la realidad natural, a la realidad material. Por tanto, 2 niveles, creo que estoy trasladándolo, no sé si se me está entendiendo. El nivel natural material y el nivel simbólico espiritual, interrelacionados. Y en el mundo tradicional, pagano y cristiano, la significación espiritual de la realidad natural. Ese sol que da luz y calor es símbolo del Dios supremo. Y ese sol que parece que se apaga y sin embargo renace en el solsticio de invierno, es el anuncio no solo de que la luz y calor del sol nunca se van, sino que la luz y calor del Dios supremo, del espíritu que todo lo abarca y todo lo sostiene, nunca se aparta. Y que la esperanza nunca se pierde. Y que la vida entonces, desde el punto de vista espiritual, siempre está dotada de esperanza, de luz y calor que puede hacerse presente. Simbólicamente, Mitra nace el 25 de diciembre. Cristo nacerá la Navidad, 25 de diciembre. La Natividad del Señor como cristianización del calendario pagano y paganización de las festividades cristianas. El cristianismo mantiene así la rueda solar del mundo tradicional pagano. Entonces, claro, la fuerza arquetípica de esta fiesta es total. Es increíble. Es decir, creo que no nos damos cuenta de la riqueza que supone una fiesta como esta. Es decir, vamos a experimentar el apartamiento del sol y meses después vamos a experimentar su paulatino crecimiento hasta la plenitud en el solsticio de verano, en la llamada Noche de San Juan. Y en esa experimentación de algo profundamente natural que nos recuerda por qué hay vida en la Tierra y cómo la vida se despliega por esa dialéctica de luz y calor, oscuridad y frío, el mundo tradicional, premoderno, pagano y cristiano asigna a dicha realidad natural un significado espiritual y ético. La luz no se aparta. La vida es contingente y tiene miserias, dificultades y carencias. Pero el Espíritu de Dios nunca está lejos del mundo, siempre está presente y, entre comillas, nunca estamos solos, nunca estamos a la intemperie. Igual que el sol siempre nace otra vez, igual que amanece todos los días y vuelve la luz y calor del verano todos los años, así Dios no se aparta. E incluso en pleno invierno, en el solsticio de invierno, se celebra el nacimiento del Dios invencible, el sol invicto del paganismo romano, que se convierte en el nacimiento de Cristo en la tradición cristiana, el nacimiento de Jesús. Y aquí un último apunte antes de seguir. He dicho enoteísmo como explicación real de qué es el politeísmo pagano. Bien, recordemos que a diferencia de la tradición islámica y la tradición judía,
El mundo cristiano afirma al Dios uno y trino, el Dios de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el cual además se le puede adorar a través de infinidad de intermediarios, vírgenes y santos de los pueblos, aldeas y ciudades de España y del mundo cristiano, ¿verdad? Bien, el cristianismo funciona así como una suerte de enoteísmo, porque está el Dios primero, el Dios supremo, la primera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, que emana de Dios y que abarca todas las cosas. Se dice en la tradición cristiana, el Espíritu lo penetra todo, el Espíritu Santo está en todas partes, sostiene el mundo. Y luego la encarnación del principio supremo por intermediación del Espíritu Santo en el Hijo, todo Dios y todo hombre. Entonces, el cristianismo no es un monoteísmo radical, no es el judaísmo ni es el islam. Establece, de algún modo, con vestiduras cristianas, continuación respecto de paradigmas teológicos del mundo pagano. Se puede decir que el Dios uno y trino de la tradición cristiana tiene ribetes de ese enoteísmo que hemos visto al hablar, por ejemplo, del Deus Sol Invicto romano o del culto a Mitra, que se celebraba el nacimiento de Mitra el 25 de diciembre. Entonces, que quede claro que vivimos el calendario, por decirlo así, a tres niveles. El nivel natural, el solsticio de invierno en su sentido científico, natural, cósmico. El solsticio de invierno en su sentido pagano, el sol Deus Invicto que siempre vuelve. Y al mismo tiempo, el solsticio de invierno en su sentido cristiano, la cristianización del calendario pagano y la paganización del mundo cristiano a través de esa interrelación de los dos niveles, tradición pagana y tradición cristiana. No sé si me he alargado o me he ido muy lejos, no sé si... Y te voy a hacer, antes de continuar con las siguientes preguntas, te voy a hacer un inciso sobre una duda que me ha surgido para que lo desarrolles un poco más, Gonzalo, que es ese concepto de el sol siempre vuelve, ¿estaría de alguna forma dando un mensaje de que la vida siempre vence a la muerte y de que la muerte no es más que una ilusión? Al final, aunque sea un proceso de recogimiento, es vida todo el rato. Claro, de nuevo se produce la doble lectura. El mundo natural, el mundo material, nos traslada mediante el ciclo solar, todos los días el sol sale y se pone, y todos los años el sol sale a partir del solsticio de invierno, alcanza su plenitud en la noche de San Juan y luego va bajando hasta el solsticio de invierno, donde bajando anuncia que volverá. Bien. Bueno, pues ese ciclo solar, esa rueda del año, que es algo evidente, científico, no es mistificación, es evidente, científico, nos recuerda que en el planeta Tierra siempre hay vida. Podemos morir nosotros, las realidades individuales y concretas y condicionadas, pero la vida no desaparece. La vida en el planeta Tierra no desaparece mientras el Sol genera luz y calor sobre el planeta Tierra. Bien, esto que es una evidencia científica, el mundo tradicional pagano y cristiano lo asigna un significado espiritual. Y es que hay una vida espiritual inmortal, hay una dimensión trascendente manifestada en el mundo contingente, en el que a pesar de las contingencias, la trascendencia no se aparta. Y es el sostén de todo lo que ves y el destino final de todas las cosas. Todo lo que aparece desaparecerá algún día, pero hay algo que es eterno e inmutable que sostiene todo lo que aparece y algún día desaparece. Y esa cosa eterna e inmutable que sostiene todas las cosas es la verdadera vida y la verdadera realidad, la fuente del devenir, el ser y el devenir, la realidad primera y la realidad emanada. Al hombre, mediante la cosmovisión tradicional, se le invita a hacerse uno, a hacerse consciente de que deriva de la fuente de lo eterno. Se puede decir que el simbolismo espiritual del mundo tradicional respecto del ciclo solar es una suerte, por decirlo así, de pedagogía de la eternidad, de enseñanza de lo eterno y perenne en nosotros, más allá de los ciclos de la vida, de los ciclos del mundo y de nuestra propia existencia mundana y terrenal, que también tendrá primavera, verano, otoño, invierno. ¿Y después del invierno qué hay? Otra vez el renacimiento. El mundo tradicional siempre plantea el renacimiento. El renacimiento de lo natural, de lo biológico, y el renacimiento de lo espiritual. Ya sean las doctrinas reencarnacionistas, que hay que saber interpretar, es otro debate, no reencarna el ego,
no reencarna a Jezabel, no reencarna a Gonzalo, ¿verdad? Eso sería un absurdo, eso sería casi hacer una idolatría del pequeño ego, del yo fenomenológico. Entonces, no reencarna a Gonzalo, no reencarna a Jezabel, eso hay que decirlo así. Entonces, las doctrinas reencarnacionistas, pero también las doctrinas salvíficas, en las que Gonzalo y Jezabel se salvan, porque van al seno de lo eterno. Se hacen uno con la realidad eterna e inmutable que sostiene todas las cosas. Pero de nuevo aquí en la doctrina salvífica, lo que trasciende y se hace uno no es exactamente Jezabel ni exactamente Gonzalo. No puede ser el mero yo condicionado y fenomenológico de Jezabel y Gonzalo, que es muy poca cosa. En todo caso, será el yo esencial que a través de Jezabel y a través de Gonzalo se haya manifestado en el mundo. Ese sería el que se salva, el alma santa, el cuerpo glorioso de la tradición cristiana. No sé si me estoy explicando, pero trato de engarzar los tres niveles. El nivel natural y la significación espiritual que dicho nivel natural ha recibido, se le ha asignado tanto en el ciclo tradicional pagano como posteriormente en el ciclo tradicional cristiano. Siendo solo a día de hoy, en el mundo moderno, que ocurre el desorden. El mundo moderno no solo asigna significado espiritual a ninguna cosa, ni pagana ni cristiana, no asume ninguna significación espiritual, pero es que la propia realidad natural, la evidencia científica empírica del solsticio, tampoco la entiende. No entiende que parece que el año hace una especie de reclusión hacia adentro, ¿verdad? La autofagia del año, como cuando dormimos por la noche, el sol duerme para volver. Y en esta realidad evidente, científica, empírica, el hombre moderno también prescinde de ella. Se pretende que vivas y trabajes igual en verano que en invierno. Se pretende que el ritmo de producción y consumo, salvo picos festivos, se mantenga lineal a lo largo del año, independientemente del estado anímico que corresponde al invierno, al verano, a la primavera, ¿verdad? Sí, el ser humano desligado del ciclo del año. Vivir de espaldas a los ciclos de la naturaleza completamente. Total, y eso, la gente, aunque no lo tiene en cuenta la mayoría, en el fondo el cuerpo lo siente y las emociones. O sea, este tipo de sociedad te acaba desquiciando, aunque no sepas por qué. Gracias por señalarlo, porque lo tenía aquí anotado y quería traerlo a colación. Vamos a ver, ya es una evidencia científica. Puedes encontrar ya en Internet infinidad de literatura científica sobre los llamados ritmos circadianos. La cantidad ingente de enfermedades autoinmunes que se generan a día de hoy en las grandes ciudades. La cantidad casi pandémica de personas afectadas de insomnio, depresión, ansiedad o neurosis. Tienen que ver no solo con el ritmo desordenado, adármico, contrario al dharma de la vida moderna, sino con algo tan evidente como que estás funcionando al margen del ritmo solar. La luz artificial, que no tiene más que escasos 150 años, lo invade todo. Apenas ya sabemos qué cosa es, entre comillas, la sagrada oscuridad de la noche. Son infinidad, insisto, infinidad, los estudios rigurosísimos que se pueden encontrar a día de hoy en Internet sobre cómo el hombre moderno rompe los ritmos circadianos, es decir, la armonización de sus células, de sus genes, de sus mitocondrias con la luz solar, y a medio largo plazo le generan enfermedades. Y es que, independientemente de nuestro yo, efectivamente, fenomenológico, diminuto, Jezabel, Gonzalo, que tienen tantos años, llevo aquí 40 años, eso no es nada en la historia de la humanidad. Tus genes tienen miles y miles de años. Tú tienes 40, o 35, o 50, pero tus genes tienen miles y miles de años. Y tus genes se constituyen, organizan y funcionan conforme a la luz del sol. No hay vida en la Tierra que no derive de la luz y calor del sol. Bien, pues la vida moderna pretende que, a pesar de la evidencia empírica que señalan los miles y miles de años que tienen tus genes, tú, tu yo fenomenológico, tu ego, puede vivir de espaldas a los ritmos del sol, de espaldas a los ritmos circadianos. Puede vivir contaminado perpetuamente de luz artificial, aunque ya se haya demostrado que la luz azul, o entre comillas luz blanca artificial que ponemos por la noche, nuestras células, nuestros genes no la encienden. Y el cuerpo se desordena. Una buena manera de estar sano es armonizarse y organizarse conforme al ritmo solar, como se hizo durante siglos. Primero porque así lo generó la naturaleza y segundo porque así lo señaló la cosmovisión tradicional, pagana o cristiana. En ese sentido, siempre lo digo, el mundo moderno pues es una maravilla de logros económico-técnicos y científicos, fíjate tú y yo hablando en distancia con ese teléfono, pero para otro montón de cosas que quizás no son tan necesarias,
pero son importantes, de hecho es lo importante con mayúsculas, para lo importante con mayúsculas, el mundo moderno en bancarrota espiritual. Y hasta tal punto es así que no solo es que neguemos la tradición, sino que nos afecta a la salud. Y vives de espaldas al sol. Yo siempre digo, antes de que salga el sol, 1 hora antes intenta estar despierto. Cuando se vaya a poner el sol, come por última vez. Y cuando llegue la oscuridad de la noche, repliégate. Y no tengas en tu casa luces blancas que engañen. Ten la luz anaranjada, la luz roja o la luz del fuego y las velas. La luz que tu cuerpo sintonice con lo que durante milenios permitió a tus genes saber que el día había terminado y que llegaba el momento del recogimiento, la noche y el sueño. La fase de autorregulación interna que hace el cuerpo cuando dormimos, que en parte es la fase de autorregulación interna que hace la naturaleza en el invierno. Desde noviembre hasta el solsticio de invierno en diciembre, la naturaleza, como si fuera su noche, para después poco a poco, como el cuerpo humano cuando duerme, su despertar. En este sentido, insisto, hay una relación, un paralelismo entre la evidencia científica y natural respecto del sol, la luz, el calor y los ritmos circadianos y las enseñanzas de la cosmovisión tradicional, pagana y cristiana, respecto del significado espiritual de ese sol. Hay un paralelismo. Y cada vez más la ciencia y la medicina te dicen, ojo, no solo tu salud depende del sol, sino que efectivamente el mundo tradicional, al hablarnos del sentido del sol, nos está hablando de una cosa muy profunda. En la armonización que haces con el sol, hay una palanca de autoconocimiento. Exacto. Y con esto quiero decir de descondicionamiento de ese yo fenomenológico, de ese yo diminuto, y de, por tanto, despertar a ese yo incondicionado, esencial, que es el que, al fin y al cabo, bueno, pues el mundo tradicional dice que es el que se hace uno con lo eterno. Entonces, bueno, no sé si parece que me voy por las ramas, no estoy seguro, es que trato de superponer las distintas capas de riqueza y enseñanza que tiene el estudio y observación del solsticio de invierno. De hecho, aún añadiría yo una cosa más que ha estado súper interesante, que es en esa oscuridad externa, el replegarse hacia adentro es para conectar con el sol interior, de alguna forma, con la luz interior. Este crecimiento interior. Es el nacimiento de Jesucristo en Belén. Qué imagen más bonita, ¿verdad? En torno al calor de los animales, la familia, el niño que nace y la estrella en lo alto que señala a la luz encarnada, al principio supremo hecho hombre. El significado espiritual de la Navidad es una maravilla. Se nos olvida totalmente. Sí, es decir, no hace falta ser pagano ni celebrar el Yule, que lo puedes celebrar si quieres, o celebrar lo que te dé la gana. Yo no entro ahí. Solo digo que la natividad cristiana, la fiesta de la Navidad cristiana es una maravilla. Es el nacimiento mismísimo de la luz eterna en el mundo, atrapado en las contingencias del mundo. Y sin embargo, hacia adentro, dotado de esa dimensión de lo perenne, de lo inmutable, que es precisamente la enseñanza de ese invierno hacia adentro. Porque el mundo se oscurece, yo me repliego, y dentro de mí está la luz que volverá. La misma luz que ahora se va y vuelve en el mundo natural es la luz interna que nunca se aparta. Entonces, todas estas enseñanzas éticas, espirituales, que el mundo tradicional asigna a la rueda solar, tienen espejo en la evidencia científica respecto de cuál es el papel del sol, cuál es el papel de los ritmos circadianos, qué significa la luz y el calor del sol en relación a la oscuridad y el frío y para que haya vida en el planeta Tierra. Ahora que has hablado de la Navidad y del nacimiento de Cristo, te quería preguntar una cosa. Hay investigadores y escritores, por ejemplo, JJ Benítez, que dicen que Cristo no nació en esa fecha, en la noche del 24 al 25, sino que nació en verano bajo el signo de Leo, que el león es otro arquetipo solar. Ahí tenemos el león de Narnia, por ejemplo, es un león asociado al sol, también es otra simbología súper potente. Y ahí quería tu opinión, saber por qué... Bueno, a ver, el Evangelio nos señala cuándo nace Jesús, no lo señala. Lo que plantean muchos analistas, historiadores, no J. Benítez, ¿no? Historiadores del Evangelio, estudiosos, ¿no? Que hacen hermenéutica, geografía, ¿no? Con todo el tema de los textos sagrados, es que daría la impresión de que en la medida en que los pastores están al raso, al descampado, al aire libre, cuando el ángel viene a anunciarles el nacimiento de Cristo, daría la impresión de que entonces no puede ser invierno, tiene que ser primavera o verano.
Pero en realidad esto es lo de menos. Es decir, nos da igual el nacimiento en fecha histórica de Jesús. Lo importante es que Roma está viviendo a través del culto a Mitra y durante el siglo IV y el siglo segundo, cuarto, está sufriendo un proceso potente de mitraización, y el culto a Mitra hace reverdecer en Roma los cultos solares, el Deus Sol Invicto, el nacimiento de Mitra, 25 de diciembre. Ahora, ¿qué va a pasar? Que el cristianismo va a ir penetrando el mundo romano al unísono que se va asentando el culto a Mitra. Y entonces ocurre un fenómeno maravilloso, yo diría casi milagroso, y es que en un momento dado ese cristianismo es perseguido por el mundo romano, no ya por Nerón, por Diocleciano, ¿no? Las persecuciones contra los cristianos. Y 100 años antes del Edicto de Milán, el Edicto de Milán es en el 313 después de Cristo. El Edicto de Milán es el que ya va a convertir el cristianismo en religión oficial del imperio y poco después, en el 325 después de Cristo, en el Concilio de Nicea, se va a establecer que el nacimiento de Cristo es el 25 de diciembre. Bien, eso ya es en el siglo IV. Bien, pues un siglo antes, en el siglo II, la persecución contra el cristianismo es atroz. Y nadie hubiera pensado que ese cristianismo perseguido, 100 años después, iba a conquistar el imperio. Entonces, que no me bailen las fechas, que creo que antes las he dicho mal al mencionar los siglos. El siglo III, podríamos decir, es un siglo más de mitraización del mundo romano. A partir del siglo IV, la cristianización de ese mismo mundo romano que practicaba el culto a Mitra. ¿Por qué el cristianismo llega a vencer al culto a Mitra y se impone? Pues no lo sabemos. Parece una cosa milagrosa. Porque el cristianismo fue arrinconado y perseguido hasta las catacumbas. Y de las catacumbas, 100 años después, surge triunfante hasta el punto de que el Imperio Romano queda cristianizado. Ahora, en esta cristianización de ese Imperio Romano que hasta hace no tanto estaba mitraizado y practicaba el culto a Mitra, el cristianismo incorpora los simbolismos mitraicos y romanos del Deus Sol Invicto y del nacimiento del Salvador el 25 de diciembre. Entonces, lo importante aquí no es la fecha histórica del nacimiento de Cristo, que en realidad nos da igual. Lo importante es cómo se produce una cristianización del calendario pagano y una paganización del cristianismo a través de dicho calendario. Y entonces sí, esa religiosidad romana mitraizada del Sol Invictus y Mitra, entre comillas, hijo del Sol, el Sol aquí no como fuerza natural, sino como símbolo de luz eterna, eso sufre un proceso de cristianización y entonces Cristo es la luz eterna hecha carne, que nace el 25 de diciembre para dar cumplido sentido y realización al destino del hombre en la tierra, la salvación del alma. Entonces, efectivamente, el Evangelio no nos dice cuándo nace Cristo, pero el estudio de la historia de las religiones nos señala cómo en ese conflicto, por decirlo así, o competencia que pudo darse entre Mitra y Cristo en el Alto Imperio y en la tardo antigüedad, siglo III, siglo IV, finalmente el cristianismo, a pesar de haber sido perseguido, se impone, cristianiza el calendario y a su vez hace suyo símbolos y paradigmas de dicho calendario pagano. Y entonces el Deus Sol Invicto romano se convierte en el sol eterno que nace el 25 de diciembre, en la figura del niño Jesús, que anuncia con su nacimiento y todo el simbolismo, ¿no?, del portal de Belén, de la estrella de Oriente, de los reyes magos, ¿verdad?, que han sabido que nacería el Salvador, en torno a ese simbolismo de la Navidad, el anuncio de la luz eterna, que nos aparta y que es capaz de hacerse una con nosotros en la tierra. Todo Dios y todo hombre se dice que es Cristo. Por eso digo que el Dios uno y trino, el Dios cristiano, no es el Yahvé del Antiguo Testamento, no es el Dios judío. El Dios uno y trino del cristianismo no es Alá y Mahoma, su profeta, del mundo semita islámico, no. En el cristianismo, en el Dios uno y trino, se están articulando, bueno, pues paradigmas que son casi trascendentales en la cosmovisión tradicional, que no son el monoteísmo, no es exactamente un monoteísmo. Yo afirmo que hay una línea de continuidad entre el ciclo pagano europeo y el ciclo cristiano europeo. Y la propia festividad de la Navidad así lo refleja. La Navidad, que es al mismo tiempo, lo hemos dicho, el solsticio de invierno, la realidad natural del solsticio de invierno, y el antiguo culto pagano al Sol Invictus.
Pues antes de preguntarte cómo se celebra esta festividad en diversas culturas, te quería, ya que hemos hablado antes de ciclos, ir un paso más allá, porque hemos hablado de la repetición, de la resurrección, pero me gustaría añadir el siguiente concepto, que es el de la segunda venida, que eso se habla en muchas culturas. Por ejemplo, se habla de la segunda venida de Cristo como que un ciclo que se va a volver a repetir, pero también se habla de la segunda venida de Buda. En el rey Arturo también se habla de su segunda venida, que es también un arquetipo muy solar, y en muchas más culturas. Entonces siempre Bueno, se vamos a habla. ver, sí, es la parusía, ¿verdad? ¿No? El regreso de Cristo, el caballero le ha liberado del Apocalipsis. Eso es. Además, fíjate, por ejemplo, se habla de que el rey Arturo volverá en un caballo blanco y Buda también en un caballo blanco. O sea, hay como conceptos, elementos, símbolos que se repiten. Y se habla siempre de que cuando el mundo llegue a su final, como al final de un ciclo, cuando haya puro caos y la oscuridad creciente, que parece que nos acercamos a ese momento, ¿verdad? Porque está el sistema que se siente que todo colapsa, que ya nada funciona. Y cada vez habla más la gente de esto, de este concepto de la segunda venida. Entonces, también es como si fuera dentro de los pequeños ciclos que serían la rueda del año, como si hubiera un ciclo más grande, tipo como el Ragnarok, ¿no? Está hasta que llega todo a su colapso, revienta, pero renace otra vez. Sí, bueno, es una idea recurrente en todas las cosmogonías y en todas las tradiciones antiguas. Del mundo griego, la edad del hierro, la edad del hierro se supera con la edad de los héroes, que restaura la edad de oro. Por supuesto, en la India, en el Sanatana Dharma, que insisto es el único paganismo que se ha mantenido vivo desde la edad del bronce hasta ahora, con el Kali Yuga. Al final del Kali Yuga vuelve el Satya Yuga, la edad de oro. Lo mismo ocurrirá efectivamente con el Buda Maitreya. El Buda Maitreya, que es el Kalki Avatara de los hindús, la encarnación final, el Buda Maitreya, que regenera el ciclo. Y por supuesto la segunda venida de Cristo, que pone el fin al reino del anticristo, pone fin a la corrupción de Babilonia y la ramera de Babilonia y el reino de la bestia y restaura el orden. Entonces, esta idea de que hay un microciclo anual de carácter natural, hay un ciclo personal del hombre que nace, crece, cae y muere en la vejez, y hay un ciclo cósmico universal por el cual todo colapsará para renacer una vez más. Y renacer, en este caso, a un estado de estabilidad, el segundo sol que habla el Apocalipsis, donde ya no habrá una dialéctica que corroe el mundo. Ya no habrá un dragón que se come el árbol Yggdrasil desde abajo y lo derrumba. Recordar que tras el Ragnarok, el renacimiento de Balder, de la luz perenne, Balder renace como luz perenne, no es para establecer un nuevo ciclo, sino para establecer una luz perenne. Ya no hay un dragón que corrompe desde abajo, desde las raíces, el árbol que sostiene el mundo, el Yggdrasil, ¿no? Entonces son distintas tradiciones, hemos hecho referencia a la germánica, a la hindú, al budismo, que es una herejía del hinduismo, a la tradición cristiana, al Apocalipsis, que están todos señalando esa misma idea. Entonces, aquí lo que se plantea es que no solo tenemos la experiencia empírica y natural de la rueda del año, de los ritmos circadianos, del solsticio, el equinoccio, el solsticio, el equinoccio, recordar 2 solsticios, 2 equinoccios, sino que la realidad cósmica universal está sometida a ese mismo proceso y que el mismo universo también colapsará para después renacer. Ahora, en ese renacimiento del universo, la mayor parte de las tradiciones establecen que el renacimiento ya es uno, es el renacimiento a la luz perpetua. Y entonces es cuando llega la segunda venida de Cristo. El renacimiento de Balder tras el Ragnarok. Ahora, hay que decir que si indagas en según qué tradiciones, en el Sanatana Dharma es donde es más claro, se vuelve al Satya Yuga, se vuelve a la edad de oro, pero se volverá a caer a la edad de plata, a la edad de bronce, a la edad del hierro, y el ciclo es infinito. Porque todo es un ciclo que nunca cesa, edad de oro, edad de plata, edad de bronce, edad del hierro, y regreso a la edad de oro. Lo único que permanece inmutable es el principio supremo, el motor inmóvil aristotélico, el uno bien de los neoplatónicos. Es el que permanece imperturbable. Ese es al que se vuelve, a través de la experiencia de liberación, de sanación, del alma, de santidad. Ahí es donde se vuelve. Pero el universo entero estaría siempre sometido a esos ciclos, que en la India llaman los kalpas. Bueno, esa es la tradición del Sanatana Dharma. Por lo general, lo que se plantea la mayor parte de las veces en los ciclos tradicionales es que el regreso de la edad de oro tiene una dimensión de perpetuidad, de perennidad. No vuelve a haber caída. Bien, esto daría para otro debate, ¿eh? Es un desarrollo propio del perennialismo y del tradicionalismo. Cómo asumir
el ciclo. Si el ciclo siempre es infinito, una y otra vez, o si hay un momento, ¡pum!, de estabilidad en el centro. Si hay un momento en que la manifestación, que la realidad emanada del principio supremo, ¡pum!, se estabiliza definitivamente en el centro. Es otro debate. Ahora, lo que sí queda claro es que para el mundo tradicional, igual que hay un microciclo solar anual, las 12 casas del Sol, de la astrología, solsticios, equinoccios, lo hemos dicho antes, las fiestas intermedias, que fijaos, tenemos fiestas intermedias, entre el equinoccio de septiembre de otoño, la fiesta de los muertos, difuntos y santos, entre el solsticio de invierno y el equinoccio de primavera, las mascaradas de invierno, que luego son los carnavales, entre el solsticio de verano y el equinoccio de otoño, las vírgenes de agosto, ¿verdad? O las fiestas de la cosecha en septiembre. Son el año entero tradicional estaba ordenado conforme al ciclo solar. La vida entera dependía del ritmo solar. Y a ese microciclo natural se le asigna al mismo tiempo una referencia casi cosmológica completa, donde el universo al final colapsará. El Ragnarok, ¿verdad? El oscurecimiento de los dioses, el Kali Yuga, el reino del anticristo y la Babilonia, del Apocalipsis, que tiene una dimensión moral clara, es decir, no es que se colapse físicamente sin más, sino que hay una corrupción moral hacia adentro, hay una perversión del hombre, que necesita ser sanada con el ángel Lea Liberad, el caballero Lea Liberad y el Armagedón, el ángel exterminador, ¿no?, del Apocalipsis, para purgar ese mundo y volver a renacerlo en la segunda venida, en la parusía. Bien, claro, estamos moviéndonos en un ámbito en el que distintas tradiciones nos dan claves paralelas de cómo el hombre tradicional interpreta en un sentido espiritual aquello que con sus ojos naturales, científicos, racionales, le dice de lo que pasa todos los años con el Sol y su momento de máxima oscuridad, el momento de menor luz y calor, para después volver a su momento de máximo luz y calor. Fíjate que hasta tal punto es así que en la literatura científica, esto es una cosa ya muy sabida, ¿no? La vitamina D, sin la cual el hombre enferma, literalmente enferma. Se obtiene básicamente la luz que recibimos a partir de marzo y que dejamos de recibir a finales de octubre, primeros de noviembre. Realmente tan empírico es la relación de la vida y la salud con el Sol. Y pues esta cosa tan empírica, tan científica, recibe lectura simbólico-espiritual en el mundo tradicional y se despliega de una manera riquísima, casi poética, ¿verdad? El Buda Maitreya, el Kalki Avatara, la ramera de Babilonia, el caballero Lea Liberad, el Ragnarok, el renacimiento de Balder, señor de la luz perenne, el Logos de Apolo. Joder, es que hay mucho que entender espiritual y simbólicamente de la realidad natural si sabemos leer las fuentes de la tradición. Y aquí, con especial significación, la Navidad cristiana, con todo lo que hemos dicho del nacimiento de aquello que es semilla, un bebé, y que sin embargo está llamado a ser la plenitud, todo Dios y todo hombre. Espero que os esté gustando este programa porque está interesantísimo. Hay una fiesta muy conocida también romana que es la Saturnalia, que también es al solsticio de invierno, sin embargo está dedicada a Saturno. ¿Nos podrías hablar un poco de la Saturnalia? Y luego ya vamos a ir. Saturno es el señor de la edad de oro. Saturno es el dios de la edad de oro. Entonces, en Saturno y en la Saturnalia hay al mismo tiempo una especie de celebración de aquello que se mantiene perenne a pesar de la oscuridad. Saturno que, sin embargo, también se convierte después en el dios del inframundo. Recuérdalo, en el Hades. Entonces, luz y oscuridad, vida y muerte se conciben espiritualmente alrededor de la Saturnalia, donde efectivamente la muerte del Sol es el anuncio del Sol que volverá. Entonces, las Saturnalias se mueven en este nivel de significación simbólica. Y salvando las distancias, paralelismos encontramos en las distintas celebraciones que el mundo tradicional pagano generó en torno al solsticio, al famoso Yule germánico vikingo, a las fiestas célticas o, como hemos dicho, a la Navidad cristiana. Aquí, para mí, yo te diría, y para quien nos esté viendo, que más allá de la casuística, que es muy amplia, en torno a las distintas maneras que se ha podido celebrar el solsticio a lo largo y ancho de la historia y la geografía humana, ¿verdad? Los indios Hopi celebran el solsticio de invierno, en la India el solsticio de invierno, donde sea, bien.
más allá de la amplísima casuística, creo que es bueno a nivel personal y el hombre moderno, que está tan desconectado de todo, quizás no tanto buscar un rito, quizás no tanto decir voy a hacer el yule, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, no, sino darse cuenta de lo que significa ese repliegue hacia adentro. En el invierno, en el solsticio de invierno, hay un repliegue interior para encontrar aquello que es perenne y siempre vuelve. Aquello que ninguna oscuridad ni frío puede sofocar. Recordar en el Evangelio según San Juan cuando se habla de que el verbo es la luz que brilla en las tinieblas y las tinieblas no pueden sofocarla y ese verbo que es luz se hace carne. Bien, esta idea del Evangelio de San Juan, yo creo que es el Evangelio más bonito, nos está remitiendo a esos simbolismos de luz y oscuridad que en el solsticio de invierno son especialmente patentes. Entonces, a veces pasa que encuentras personas que quieren decir, volvamos a las raíces, celebremos la Saturnalia. Volvamos a las raíces, celebremos el Yule. Yo digo que celebren lo que celebren, celebren la Navidad en torno al nacimiento de Jesús. Lo importante sería, ante todo, interiorizar el significado de la celebración. Si no interiorizamos el significado de la celebración y simplemente nos quedamos con la, entre comillas, liturgia externa, pueden pasar dos cosas. Que perdamos la riqueza espiritual que las fechas nos están aportando y dos, que nos inventemos una liturgia y acabamos haciendo, bueno, pues una parodia, una mamarrachada, no sé, pues un teatrillo. Pues frente a esas desviaciones, pues el hombre posmoderno tendería, por las carencias que tiene casi a nivel ya antropológico, tendería a esas dos desviaciones, pues un ejercicio más hacia adentro, de ese repliegue hacia adentro que nos otorga el invierno, ese Father Frost, que se dice en el mundo anglosajón, ¿no? Father Frost, cae la niebla, cae el frío, cae la oscuridad, entonces en ese hacia adentro el calor humano, que no son sino las cenas de Navidad, las comidas de Navidad, las comidas familiares, sino el acogimiento en torno al calor, ¿verdad? Es que es tan bonito. Cabría plantearse cómo es que el hombre posmoderno sigue celebrando la Navidad y haciendo esas fiestas de encuentro en torno al calor humano. La comida, la celebración, las buenas intenciones, el pasar página, perdonarnos las cosas y vernos de corazón a corazón. Bien, esa cosa tan bonita que promulga la Navidad, que ya está en las celebraciones paganas del solsticio, ese encuentro en torno a la luz y el calor humano, como reflejo de la luz y calor espiritual, que es la luz y calor material del sol. Ostras, eso es lo que yo creo que debe ser subrayado y puesto en valor. Y que es una manera de convertir estas fiestas navideñas o solsticio paganas, como queramos hacerlo, en algo verdadero. Y no en un pastiche, una parodia, una desviación o cualquier otra cosa, una mamarrachada, como pasa por desgracia con tantas cosas, ¿no? Yo, los que me conocen saben que soy muy fan de celebrar la Noche de Santos y Difuntos, de interpretarla incluso en los términos, ¿no?, que nos llegan del ámbito del Halloween estadounidense, y sin embargo, por desgracia, la deriva que ha adoptado esta fiesta ya a día de hoy en España es una mamarrachada, ¿no? Da la impresión de que celebras el Halloween por encima de tus posibilidades. Bien, pues no hagamos lo mismo con la Navidad, que ya lo estamos haciendo, y conectemos con ella, ya sea con la Natividad de Cristo, ya sea de otra manera, con lo que significa en última instancia, que es el nacimiento de la luz eterna a pesar de la oscuridad y frío invernal. Pues sí, qué interesante. Pues el Samhain, además, que es lo que llaman Halloween, es una fecha tremendamente potente, también de introspección, de recordar a los antepasados, de recordar a los difuntos. Dicen que el mundo de los muertos es cuando está más cerca del mundo de los vivos. Observando la naturaleza, cómo caen las hojas, también te crea un viaje interior, porque es prepararte a soltar lo que ya no te aporta, igual que el árbol suelta las hojas que ya no le sirven, y eso te va preparando hacia el invierno, que es el momento de recogimiento interior, de conócete a ti mismo, despierta tu luz interior y celebra, ¿no? De alguna forma es enfoca la fuerza en ti para luego florecer en primavera. O sea, todo nos va a llevar de paso. Yo creo que es así, es decir, quien es capaz de contemplar los procesos naturales anuales, la rueda solar, la evidencia científica de la salud humana unida a los ritmos solares, a los llamados ritmos circadianos, la evidencia científica, la evidencia del desorden del mundo contemporáneo, las enfermedades mentales y las enfermedades autoinmunes como plaga. Nunca había muerto tanta gente de cáncer. ¿Qué locura es esa? Bien, el cuerpo se mata a sí mismo. Bien, bueno, pues quien contempla esto, creo que, a no ser que sea un tarugo, recibe dentro de sí, vamos a llamar esa palabra, aunque sea en tono coloquial, una llamada espiritual.
de armonización con ese orden cósmico. Armonización con ese orden cósmico que en realidad le invita a un autoconocimiento, una especie de instancia supraindividual que lleva dentro de sí, que le hace tomar distancia respecto de ese yo fenomenológico que le gusta cenar a las 12 de la noche y quedarse durmiendo hasta las tantas. ¿Pero qué haces? Cuando se pone el sol termina el día. Antes de que salga el sol ya ha empezado. ¿Por qué vives de espaldas al ritmo solar? Si al ritmo solar ha sido educado tu gen, tus células, para vivir. Entonces, esa armonización con el ritmo solar no solo tiene una evidencia científica y natural de salud física y mental, sino que el mundo tradicional nos asigna ese significado espiritual. Y entonces sí, el niño Dios que nace en el portal es esperanza perenne de la luz que no se aparta, de la luz interior que no se aparta, de la cual Cristo es mensajero y encarnación. Yo y el Padre somos uno, dice Cristo. Dios, qué bonito, yo y el Padre somos uno. Por decir eso, los sacerdotes fariseos le condenan a muerte. Esa es la clave de la condena de Cristo. Yo y el Padre somos uno. Es una frase que se puede encontrar de manera recogida de otras maneras en muchas tradiciones diferentes de la propia mente cristiana. Entonces, al final, efectivamente, armonicémonos con todo el significado, tanto natural como espiritual, que tiene la rueda del año. Armonicémonos con las estaciones, con ese otoño, como tú decías, las hojas que caen, el recogimiento interior para el florecimiento después. Y en esa armonización haremos dos cosas. Por un lado, atenernos a la verdad científica de la salud y la fortaleza física y mental. Y por otro lado, nos armonizaremos con la sensibilidad espiritual de nuestros antepasados. La que damos a entender aquí en términos de vestiduras cristianas o de vestiduras paganas. Pero nos armonizaremos con una cosa muy antigua, que ya no es solo salud, sino que es sabiduría. Sabiduría. Y a partir de ahí, dime. ¿Que cuánta falta hace la sabiduría? Oh, hombre, claro, sabiduría y virtud, digo yo, sabiduría y virtud. Bien, pues si nos armonizamos con el significado espiritual de la rueda del año, nos acercamos a palancas de sabiduría y virtud, que en los tiempos que corren estamos ayunos de ello, ¿verdad? Entonces, para mí, el invierno, el solsticio, la Navidad, son fiestas fundamentales, que nos permiten armonizarnos aún más con la rueda del año y con nosotros mismos, con la dimensión de autoconocimiento que implica la vida humana y que el mundo moderno, por supuesto, ha prescindido de ella. Entonces, yo a quien nos estoy escuchando le invitaría a que celebre la Navidad con toda la intensidad posible, en torno a esa idea de encuentro, de corazón a corazón, de calor interior que se mantiene a pesar del invierno y siempre vuelve y nunca se aparta. Y que si eres cristiano, lo vivas con la intensidad cristiana del nacimiento de Jesús. Y si crees o te percibes como pagano, bueno, pues no hagas a lo mejor una liturgia inventada, que a lo mejor ya no la tienes, pero sí vivas con esa sensibilidad pagana que hace de la naturaleza y sus ciclos enseñanza espiritual de autoconocimiento. Hablábamos antes del mundo moderno y bailado con todo esto que has dicho. Y estas festividades, la Navidad, se ha convertido en una especie de orgía consumista, ¿no? Un mercado del consumo donde parece que lo que importa es comprar, hacer regalos, hacer fiestas. ¿Cómo recomendarías o qué consejo darías a las personas que nos estén viendo, que se han dado cuenta de que muchas veces tanto la cena de Nochebuena, Navidad, la comida de Navidad, como la de Nochevieja, que es ya un despropósito, y se han convertido muchas veces en un paripé dentro de que sean familias que se reúnen y haya cariño y haya ese calor que dices tú, pero muchas veces se convierte en un paripé y falta esa profundidad? ¿Qué consejo le darías? ¿Algún pequeño cambio que puedan hacer para dotar de esa luz y calor del fuego interior y puedan transformar sus cenas de Nochebuena y sus comidas de Navidad, aunque sea poco a poco? Bueno, vamos a ver. Es difícil porque la humanidad del globalismo, la posmodernidad, es una humanidad profundamente desnortada, no tiene conciencia, está en una especie de invierno de la conciencia, la modernidad como invierno de la conciencia, como invierno del autoconocimiento. Entonces, es complicado, la verdad, es así. Sin embargo, creo que a la vista salta que hay que hacer regalos, que hay que encontrarse, que hay que quererse, que hay que sentarse al calor de la mesa y demás, pero que nada de eso va a ser valioso ni va a ser dotado de significado si no lo hacemos de corazón y de centro.
sino lo hacemos con autenticidad. Entonces, quizás yo diría que la Navidad es una época especialmente recomendada para ser, estar y vivir con autenticidad. Para ir a aquello que tenemos dentro de nosotros y que no es el quiero, no quiero, me gusta, no me gusta, me apetece, no me apetece, me debes, no me debes. Todo eso queda fuera. Te ubicas más allá, como he dicho antes, del yo fenomenológico y desde el yo supraindividual, que es donde está la fuente perenne de luz y calor en el hombre. El yo supraindividual es el que realmente tiene esa arete, esa luz y calor perenne, relacionarte con todo y con todos. Entonces, quizás, bueno, pues la Navidad es un buen momento de disciplina, de autoautenticidad. Nos falta autenticidad, ¿verdad? Estamos siempre en nuestro yo pequeño. Quiero, no quiere, me gusta, no me gusta, me apetece, no. Nada de eso significa nada. El yo que dice quiero, no quiero, me gusta, no me gusta, no sabe nada de sí mismo. Pero el yo esencial y central, que es puro luz y calor, independientemente de lo que te gusta, no te gusta, quieres o no quieres, ese sí es el verdadero. Ese es el yo puro, central, auténtico, verdadero. Pues tratar de vivir las Navidades desde ahí. Surfear la ola de la Navidad postmoderna, envilecida, ¿no?, con el consumo y el gilipollismo que rodea a día de hoy todas las cosas, el mamarrachismo que impregna todo. Bueno, pues intentar vivirlo con pureza, autenticidad y me atrevería a decir con épica, porque el invierno tiene una cosa épica, ¿verdad? En el invierno hay que resistir, ¿no? Pues con pureza, autenticidad y épica, aplicada sobre todo a nosotros mismos y desde ahí volcada hacia afuera, yo creo que la Navidad puede volver a ser una fiesta tan maravillosa como está llamada a ser. Y una frase que has dicho que me ha gustado mucho, desde el corazón, con el corazón. Esa es una Sí, bueno, porque no se conoce, se confunde el corazón con la mera subjetividad. La gente cree que el corazón son sus meros sentimientos que van y vienen. Yo digo, oye, todo lo que va y viene y cambia no es. Cualquier cosa que varía, se mueve y cambia, no es. Solo que permanece en luz y calor imperturbable y perenne es. Tú tienes que tratar de armonizar tu personalidad, casi me atrevería a decir, de elevar ontológicamente tu personalidad a la luz y calor perenne. Como en el mundo natural es luz y calor perenne el del sol, y como en el simbolismo espiritual de la tradición es luz y calor perenne el del Deus Sol invicto. Y como en la tradición cristiana es luz, calor perenne el Logos hecho carne, el Verbo hecho carne, que es Cristo. Interesantísimo. Bueno, pues ya nos acercamos al final del programa. Espero que os haya parecido interesante. Y antes de preguntarle a Gonzalo si quiere añadir algo más sobre este viaje a través de las culturas y las tradiciones sobre el solsticio de invierno, os recuerdo que este sobre todo es un canal de música y que tengo una composición preciosa llamada Yule, que además a Gonzalo le gusta mucho. Inspirada en este solsticio de invierno que invita al recogimiento, a la reflexión, al relax, a ese estar en casa, en el hogar, esa sensación de hogar, que os recomiendo escuchar. Está en mi tienda en alta calidad y aquí en el canal la encontraréis también, y que sea una fuente de disfrute y un regalo para estas Navidades. Y ahora, si quieres añadir algo más, Gonzalo, encantado. Bueno, pues poco más. No sé si ha resultado un poco abstracto, profuso, si me he ido por las ramas. Ojalá que, bueno, alguna perla a través mía, no mía, a través mía, se haya podido trasladar. Y bueno, pues a quien le pueda interesar me puede seguir, Gonzalo Rodríguez García, me va a encontrar en el Facebook, en el Instagram, en el dichoso Twitter, y ahí puede encontrar los libros que hemos publicado, el canal que yo también tengo, El Aullido del Lobo, La Forja y la Espada, o las visitas guiadas en Toledo, también en Madrid, en el Museo Arqueológico, en Paseos Toledo Mágico. Y sobre todo, pues siempre dejar bien claro que nos movemos en las coordenadas de la tradición sapiencial, del perennialismo, que a día de hoy yo creo que es la palanca filosófica más potente que tenemos, el perennialismo, para confrontar la decadencia y el nihilismo de nuestro tiempo. Y a partir de ahí, bueno, pues a quien le resuenen mis argumentos, bien, mal o regular planteados, pero a quien le resuene, que no deje de tirar del hilo de esa tradición sapiencial, de ese perennialismo, que es seguro la palanca más potente y poderosa que podemos esgrimir para no vernos intoxicados por la poshumanidad que a día de hoy nos asola. Pues muchísimas gracias, Gonzalo. Espero que este programa os haya servido, bueno, y que tú hayas estado a gusto, que ya sabes, yo encantada de invitarte otra vez y otra vez, porque nos queda siempre muchísimo por hablar y por debatir.
Y así como conclusión, resumen de todo este vídeo, os recomendaría que nos quedemos con las perlas tan interesantes, que es básicamente vivir acorde a los ciclos de la naturaleza. Es algo sencillo, natural, que nos viene bien a todos. Es una forma de observar, entender y respetar la vida fuera de estas ciudades locura en la que el ritmo caótico en el que estamos metidos, el volver a la autenticidad, el volver a mirar hacia adentro, a ese sol interior, que es reflejo de ese sol exterior que nos marca este triunfo de la luz sobre la oscuridad, que este es el solsticio de invierno, y que brillemos mucho, que seamos felices. También hay que desearse felicidades en estas Navidades, que lo celebréis de forma auténtica, como os hemos contado hoy, desde el corazón, y a seguir viviendo, ¿no? Que cojamos fuerzas y buenos propósitos para el año que viene. Así que os deseamos una feliz Navidad, un feliz solsticio, un feliz Sol Invictus, un feliz... ¿Qué más nos falta? Navidad, feliz año y feliz 2024, que ya empieza. Eso es. Y que de este vídeo y todo lo que encontréis que nos dé fuerza para continuar, porque con un nuevo año vienen nuevos retos que nos seguirán poniendo a prueba y que los afrontemos pues como lo afronta un guerrero, ¿no? Con el corazón abierto y la mirada limpia. Bueno, pues que así sea. Pues nada, un placer, gracias a todos y gracias a ti, Gonzalo, y hasta la próxima. Adiós, hasta otra.